¿Qué tal, amigos y amigas? Y ahora nos acompaña Jan Íñiguez, analista económico y político, para abordar algunos puntos que generan debate en el país. Señor Íñiguez, qué gusto tenerlo en este espacio. Bienvenido. No, muchas gracias a ti y a Pare Digital TV. Realmente estoy gustoso y ansioso de poder conversar con ustedes para darles no solamente un análisis al país, sino también algunas propuestas que creemos que el presidente debería tomar para poder, a nivel paliativo, sobre todo, sacar de la crisis institucionalizada que vive el país. Y hablemos de algunos temas, en este caso, temas que están generando una amplia discusión en el país. Por ejemplo, estas nuevas acusaciones y respuestas de la Asamblea Nacional al Ejecutivo. La última, el pasado 19 de julio, el presidente Daniel Noboa vetó 2 veces la ley reformatoria a las leyes del IES y BIES. La Asamblea lo acusó de una inconstitucionalidad y el Ejecutivo habla de precautelar una ley y de la identificación de errores en el texto corregido por la Asamblea Nacional. ¿Cuál es su análisis de este tema? ¿Un Ejecutivo que no tiene cuidado con sus decisiones o que acierta en temas como estos? Claro, vemos que el Ejecutivo da varios pasos en falso, porque incluso tiene que recular vergonzosamente en algunos mecanismos legales, ¿no? Ha vetado por segunda ocasión el proyecto que tú decías, algo que no debería trascender, algo que no se debería hacer, y pues ha reculado. Vemos públicamente que el gobierno ha reculado. Y eso nos habla no solamente del nivel de improvisación que tiene no solamente el presidente de la República, sino el gabinete, y que por supuesto eso repercute en las decisiones que se toma el país y es un reflejo, un espejo tal vez de de cómo se está manejando la política a nivel este dime y direte que tú mencionabas en la Asamblea Ejecutiva y también pues a nivel económico, ¿no? Algunas decisiones que tal vez puedan ser un tanto apresuradas, que no se toman en contexto conforme a los ciclos económicos o a las proyecciones de los ciclos económicos, pues son decisiones y son medidas que afectan a los ecuatorianos, pero sobre todo esto, no hacer hincapié en que eso nos da a entrever la improvisación que tiene el Ejecutivo a la hora de ejecutar una acción mínima como es vetar o no vetar una ley que ya está vetada. Este no es el primer veto que vemos por parte del gobierno, algunos otros vetos que estas acciones para hace legislativo podrían irlas viendo en otras leyes, y cuál también sería el impacto de esto. Si me preguntas a mí, en mi opinión personal, yo creo que el presidente Noboa va a seguir vetando las leyes conforme a su criterio y conforme también al contexto en el que se encuentra el presidente Noboa, que es un contexto ya de campaña. Es un contexto ya no lo vemos como presidente solamente, sino como candidato. Y en esa dinámica, pues lo que está haciendo el presidente es generar esa polarización Asamblea Ejecutivo. Podemos ver en los hechos, por ejemplo, lo que es vetar algunos proyectos de ley que tú mencionabas, para poder polarizar y capitalizar a raíz también del descontento ciudadano. Nosotros conocemos y es de conocimiento público que la Asamblea no goza de una alta credibilidad por no solamente este periodo, porque considero que esta Asamblea ha sido las mejorcitas que ha tenido en los últimos años el país. Sin embargo, en los últimos años, hablando de 5 o 10 años atrás, pues la Asamblea Nacional realmente ha sido solamente vilipendiada, y con justa razón, porque han tenido doble discurso, ya han tenido una serie de cosas que en la práctica lo que hace la ciudadanía es calificarla con un mal reconocimiento. Y yo creo que, a propósito de tu pregunta, el candidato Noboa está aprovechando, no importa, y se hace eco de las palabras, aunque no lo diga, del expresidente Guillermo Lasso, diciendo que hay que neutralizar a un político a nivel político, aunque nos cueste en la economía. Entonces yo creo que algunas decisiones, como por ejemplo esa decisión también de que tengan que los gobiernos autónomos, que son los que quieren dinamizar una economía que está en recesión y que tratan de dinamizar desde lo local la microeconomía, la economía de los hogares a través de inversión pública, que es inexistente en el gobierno. Más adelante hablaremos del plan anual de inversiones, cómo está ejecutándose. Entonces lo que hace el presidente es que no hace ni deja hacer. Por lo tanto, vemos al Noboa candidato, un Noboa que está generando una polarización
capitalizar sobre el descontento ciudadano en algunas funciones del Estado. Y ya que usted ha hecho mención a este impacto también en la situación económica del país, consultarle cómo analiza estas decisiones en materia económica que ha tomado el presidente Daniel Noboa. Vemos un presidente que en este caso, en su administración se dio el incremento del IVA al 15%, también está la eliminación del subsidio a las gasolinas Extra y Ecopaís, decisiones que han sido cuestionadas y siguen siendo cuestionadas a pesar de que ya han sido aplicadas en Ecuador, pues desde algunos sectores se señala que son decisiones que el presidente Daniel Noboa adoptó por este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. También desde algunos sectores se esperan estos resultados positivos frente a estas medidas económicas. ¿Cómo las analiza usted? Yo creo que hay que hacer un análisis un poco más amplio, generalizado, para ir desde lo general hasta lo más específico. Y en este análisis general, creo que el país está viviendo una crisis en dos frentes. Una crisis de modelo y una crisis de gestión. En la crisis de modelo, hablábamos de que el presidente Noboa se presenta como el nuevo Ecuador, como la nueva política, pero vemos que en la práctica está tomando medidas de un Ecuador realmente del viejo Ecuador, y un viejo Ecuador desde hace unos 20 años, ¿no? Que es un modelo fondo monetarista que lo que hace es poner condiciones a la economía, atentando contra la soberanía y pues para garantizar el pago de esa misma deuda, ¿no? Entonces vemos que por un lado la crisis de modelo que está manejando, que dicho sea de paso es todo lo contrario a lo que el presidente dijo en campaña, y por otro lado la crisis de gestión. En la crisis de gestión lo que hace el presidente Noboa es una serie de medidas y tomando en cuenta en un contexto de lo que decíamos en la Asamblea, esta dicotomía Asamblea-Ejecutivo, decirte que la Asamblea Nacional le dio gobernabilidad los primeros meses, el presidente pudo pasar sus 5 primeros proyectos económicos urgentes y ha tenido las herramientas de la gobernabilidad en un primer momento, ha tenido la herramienta de que ha ganado la consulta popular por goleada, como dicen ellos, sobre todo en materia de seguridad, ha tenido la herramienta del financiamiento que tú decías, la medida que se ha tomado de subir el IVA del 12 al 15% con la premisa de luchar contra los grupos de delincuencia organizada, y ha tenido pues una serie también de variables que, por ejemplo, los precios del petróleo se han mantenido estables, ingresos extras por 1.600 millones, me parece que 1.000 corresponden al primer desembolso del Fondo Monetario Internacional, y ha tenido las herramientas. Con esto ha tomado decisiones que están en la antípoda de lo que lógicamente se debería hacer, porque si ya el primer trimestre el Banco Central nos dice que hay una disminución en las importaciones, ya podemos ver y podemos leer eso de que si se importa menos es porque se consume menos, se acumula en stock los artículos, y pues las empresas lo que hacen es generar menos importaciones porque todavía hay artículos en stock. Pero también la economía de los hogares, ya nos dice el Banco Central, y permíteme solo mostrar esta lámina, ya nos dice que en el primer trimestre con respecto al 2023 se ha contraído 1.1%. O sea, ¿cómo se entiende que a pesar de que la economía se está contrayendo y que en el ciclo económico nos dijo el Banco Central que vamos a entrar en una recesión un poco más profunda de lo que se tenía en cuenta? Tú tomas decisiones a nivel recesivo, asesinas el consumo con el incremento del IVA, y esto repercute en muchas cosas porque el consumo significa el 50% del Producto Interno Bruto. Esto sumado a la crisis de gestión, cuando te hablo de crisis de gestión, me refiero a que el gobierno no ejecuta el presupuesto que ya tiene. Ni siquiera se trata de buscar plata por fuera, sino que se trata de que el presupuesto que ya tiene, que está en el plan operativo anual, en el plan anual de inversiones, no se ejecuta. Me parece que está en 14,6% la ejecución del plan anual de inversiones. Eso nos da cuenta de que el gobierno es tremendamente mediocre o tremendamente irresponsable porque no cuenta con la voluntad política o la capacidad de poder tomar las decisiones que al país puedan darle un respiro a nivel económico. Y podemos hablar de cifras macroeconómicas, pero esto se traduce realmente en que la economía de los hogares está siendo afectada, en que ya el padre de familia no va a poder mandar a todos sus hijos con $1 para el lunch, cosas tan pequeñas tal vez en lo macro, en lo micro realmente tienen nombres propios. Ha hablado de estas repercusiones frente a las decisiones que ha tomado el presidente Daniel Noboa, que pueden ser condiciones económicas de, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, o en este caso, algunas decisiones que él tenía planeada en su gestión. ¿Cuáles serían esas repercusiones, a más de lo que usted ha señalado, ¿no? Este impacto que se ve en los hogares ecuatorianos?
Bueno, si dejamos de lado el tema económico y nos vamos al tema de seguridad, que es por lo que se subió el IVA, vemos un impacto también a nivel de, de resultados inexistentes en términos positivos, ¿no? El gobierno ya tiene 4 meses cobrando el IVA mensual, tiene recursos, tiene las herramientas y vemos que en cantones, por ejemplo, el presidente pasa declarando estado de excepción en Manabí, en la provincia de Manabí. Y en la provincia de Manabí, 4 cantones han registrado un incremento del 400% de muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Rocafuerte, Chone, eh, Pichincha, que es el cantón Pichincha, y Manta, ¿no? Entonces, y no se diga en la zona 8, que está Guayaquil, Durán y San Borondón. Entonces, vemos que en la práctica, julio nos dice el último reporte que ha sido el mes más violento. Nos dicen que las cifras de la misma INEC nos dice que cada hora y media muere un ecuatoriano por una muerte violenta. Entonces, nos están tomando el pelo desde el gobierno, tratando de maquillar ciertas cifras, porque si bien es cierto, el Banco Central nos dice que hemos incrementado en 1.2 el crecimiento del PIB, pero esto se debe simple y sencillamente a que las importaciones han bajado. Como se importa menos en la balanza contable, en la balanza comercial, pues hay un saldo positivo porque no estás sacando dólares de la economía, pero no significa que vivas bien, es una simple cuenta contable, porque no hay inversión pública. La inversión pública representa el 10 al 15% de la economía nacional. El gobierno, te lo digo con todo respeto, el gobierno no le interesa la lucha contra la delincuencia organizada porque no la pelea en los dos frentes que debe pelearla. Lo primero es la inteligencia, para desarticular a las bandas. Porque el crimen organizado, como su palabra lo dice, está organizado y tiene estrategia, está incluso inmiscuido en algunas aristas de la sociedad, algunas funciones incluso del Estado. Y tú, ¿cómo logras sacar y cómo logras desarticular? Con inteligencia? No solo con logística, no solo con nuevos chalecos, no solamente con nuevo armamento, no solamente con esto que es obvio, sino con inteligencia a nivel paliativo y a nivel preventivo, hacer cosas que ya otros gobiernos lo han hecho, y te lo digo muy francamente, como la Revolución Ciudadana, que ya usó la inversión pública como un mecanismo para quitarle la base social al narcotráfico, a los grupos de delincuencia organizada, y que esa base social, esa mano de obra barata para el crimen organizado, puedan ser los nuevos profesionales, los que tengan acceso al crédito, los nuevos emprendedores, los que tengan acceso a la salud y una serie y un sinnúmero de etcétera. Entonces, yo creo que el gobierno no está peleando en estos dos frentes, por tanto, nos ha demostrado al país que no tiene la voluntad política o tal vez la capacidad de sacar adelante el país, ni siquiera cuenta con un plan, y creo yo que el país merece una alternativa. Seguimos en esta entrevista con Jan Íñiguez, analista económico y político, y al iniciar este diálogo usted también hablaba y ponía sobre la mesa precisamente lo que acaba de mencionar, estas alternativas o estos temas que el gobierno nacional debería tomar en cuenta para avanzar y darle soluciones a diferentes temas. Aquí hemos hablado también del tema político, económico y de inseguridad. ¿Cuáles serían esas alternativas que, por ejemplo, usted también sugiere el gobierno nacional debería tomar en cuenta y ponerlas ya en práctica en estos meses que le quedan de gestión, ya en la parte final? Elba, no es nada del otro mundo. Si tú te pones a reflexionar, si nos ponemos a reflexionar como sociedad, es lo elemental primero. O sea, hagamos primero lo más fácil. Ejecutar el presupuesto general del Estado, que no se ejecuta en este primer semestre ni siquiera en un 20%. Lo primero es ejecutar la plata que ya se tiene. No sé si se le caen los procesos al gobierno en el portal de compras públicas, si no hacen los estudios previos, si no hacen los términos de referencia correctamente, pero hay un problema de capacidad ahí, ¿no? Identificar la causa del efecto que está produciendo todas las cosas que vivimos a nivel microeconómico y macroeconómico. Entonces, la primera propuesta es lo elemental, ejecutar el presupuesto. En un segundo momento, utilizar la inversión pública. Mira tú que la inversión extranjera directa, diríamos que lo lógico es que vengan a gobiernos que tienen un abierto discurso liberal y vemos que la inversión extranjera directa es la más baja, la segunda más baja de los últimos 10 años. Entonces, algo mal se está haciendo. Entonces, para promocionar, todo esto también obedece a dos cosas, ¿no? A la seguridad y a las decisiones económicas. En materia del IVA, tienes las herramientas para poder
poner impuestos progresivos y no recesivos. Al IVA hay que bajarlo al 12% nuevamente. Y si quieres conseguir recursos, tienes las herramientas de tributación progresiva. Por ejemplo, a las ganancias extraordinarias de los bancos que siguen todos los años registrando cifras récord en utilidades. Además que no se explica cómo el país desciende en su economía y los bancos están creciendo con registros históricos. Entonces tienes allí una herramienta para no afectar al consumo, para no afectar la microeconomía de los que menos tienen. Y pues a nivel económico y a nivel de seguridad, que es lo que más le preocupa a la población, según todas las encuestas, pues lo que veníamos hablando, inversión pública e inversión pública, para a largo plazo definitivamente poder luchar y bajar la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. Mira que terminamos el año pasado, en el 2023, con casi 45 homicidios por cada 100.000 habitantes. Entonces eso nos da cuenta de que algo se está haciendo mal. Y este gobierno, que dicho sea de paso, hay que ser francos y honestos intelectualmente, en 7 meses no hay cómo resolver los problemas fundamentales del país, pero al menos necesitas un plan. Y es un plan del que carece el gobierno, un gobierno que realmente en la práctica estos 7 meses ya nos da la reflexión de que es un gobierno tremendamente mediocre o tremendamente irresponsable al no querer hacer lo elemental: inversión pública, ejecución presupuestaria y pues inteligencia para que el CIES, que es ahorita la institución de la inteligencia, pueda operar y pueda desterrar, extirpar a la delincuencia organizada de las funciones del Estado en las que está inmiscuida. El crimen organizado se está tomando el país y el gobierno es un cómplice, al menos indirectamente, de lo que está pasando, ¿no? Agradecemos por su tiempo para los medios comunitarios de Corape. Muchísimas gracias por acompañarnos en este diálogo. Gracias a ti, a Corape y tal. Nos vamos a una pausa. Sigan en sintonía de esta red informativa.